Proyecciones que manipulan mentes que se abren a la fuerza y hermanos imperiales que ya no saben ni a quién están protegiendo. Este tercer episodio de Fundación se mete de lleno en el corazón del imperio para mostrarnos un panorama más frágil de lo que parecía. Vemos cómo Gal ha estado actuando en secreto durante años, cómo Despunte se alía con ella en un intento desesperado por contener lo que se avecina, y cómo Día, cegado por el amor, pierde su última vía de escape. Mientras tanto, el mulo avanza sin disparar una sola bala, desarmando a sus enemigos con palabras, proyecciones y miedo. En este universo, la verdadera guerra se libra en la mente, y cuando incluso los clones empiezan a dudar de su destino, lo imposible ya no es una excepción, es lo siguiente. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar, con spoilers, este tercer episodio de la tercera temporada de Fundación, así que si no lo habéis visto os invito a darle al pause, verlo tranquilamente, aunque ya os adelanto que la tranquilidad no dura mucho cuando un robot empieza a cuestionarse su existencia y un enemigo invisible amenaza con invadir tu mente. Y luego volver para comentarlo con nosotros aquí en Review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante: si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Vale, pues vamos allá. Este tercer episodio ha sido sin duda uno de los más centrados en el Imperio en lo que llevamos de temporada. Y no me ha parecido mal, la verdad. A veces da gusto detenernos a explorar a fondo las dinámicas internas de los Cleon. Porque aunque parezcan tres caras de la misma moneda, cada uno está viviendo su propia guerra personal. Además, el episodio ha sabido equilibrar la tensión política con momentos más íntimos e incluso emotivos. Me ha gustado especialmente cómo se nos ha revelado a través de un salto temporal el pasado, el origen de esta alianza tan inesperada entre Despunte y Gal. Una revelación que sinceramente yo no me esperaba. La escena del brindis de los tres hermanos ha sido un puntazo también. Me ha recordado por un momento que, pese a todo lo que los separa, siguen compartiendo un pasado, una tradición y, en cierto modo, una humanidad común, aunque esté casi siempre sepultada bajo toneladas de protocolo, estrategia y ego imperial. Fuerza, sabiduría y fortaleza, dicen al brindar. Y por unos segundos se nota que se relajan, que bajan la guardia. Es casi irónico porque sabemos que están a punto de enfrentarse entre ellos, pero ese pequeño instante de complicidad me parece muy potente y da la sensación de que los Cleon, al fin y al cabo, también quieren ser algo más que engranajes en un sistema clonado. Volvamos ahora al inicio del episodio. Aquí vemos cómo Despunte, por pura curiosidad intelectual, o eso parece al principio, empieza a interesarse por la psicohistoria. Se planta en la biblioteca, pide la famosa novena prueba de K sobre el plegamiento, y ahí se dispara todo. La bibliotecaria, con cara de esto no es casualidad, le dice que alguien quiere hablar con él si preguntaba por eso. Y ese alguien resulta ser nada más ni nada menos que Gal Dornick. La conexión que vimos al final del capítulo anterior de repente toma una dimensión mucho más profunda. La escena del primer encuentro con Gal me ha flipado. Él entra en una sala, cree que está hablando con ella cara a cara, pero resulta que es una proyección. Gal le suelta: nunca estuve en la sala. Toma ya, eso no solo demuestra el nivel tecnológico de Fundación, sino también lo astuta que es Gal. Desde el minuto uno, ella lleva las riendas. Y lo mejor es que ya en este primer intercambio hablan del mulo. Sí, 3 años antes ya sabían que se avecinaba algo gordo. Que Gal haya estado preparando esto desde entonces cambia por completo la percepción que teníamos de su papel esta temporada. No está improvisando, está ejecutando un plan a largo plazo. Y lo que me parece más impactante de esta conversación es el nivel de influencia que Gal ha tenido sobre Despunte. Es que el tipo está fascinado con ella. Hay una especie como de devoción, casi como si Gal fuera o quiere que sea su guía espiritual. Él mismo dice que hablar con ella le ha hecho darse cuenta de lo finitos que son incluso los Cleon. Ojo con eso, un clon imperial criado para creerse eterno empieza a dudar que su lugar en el mundo no es el que él creía. Brutal. Además, Gal le propone establecer un perímetro alrededor de Calgan para estudiar y contener al mulo, aunque no esté dentro del dominio del imperio. Ella insiste en que es crucial y Despunte, bueno, no dice que no. El problema, claro, es que ese encierro nunca se llega a concretar. Mientras tanto, los demás hermanos siguen viviendo ajenos al peligro real que se cierne sobre ellos. Despunte al menos intenta entender lo que viene, pero Descenso, ese no quiere ni oír hablar del mulo. Le lanza comentarios del tipo: bueno, ya vendrá otro y se cargará esto, como si el imperio fuera eterno y ningún rebelde pudiera realmente afectar. Da la sensación de que vive atrapado en la negación, está tan asustado por su propia obsolescencia programada que prefiere no mirar hacia adelante. Y mientras Despunte conspira en secreto y Descenso se desentiende, Día sigue en su propio universo paralelo, uno en el que lo único que le importa es Song, su gran amor y el sueño de escapar juntos.
En este episodio vemos cómo lo tenían todo planeado: huir del planeta, dejar atrás el trono, la responsabilidad, todo. Es curioso porque Dia nunca había parecido un tipo romántico, pero aquí lo vemos dispuesto a traicionar todo por una vida con ella. Aunque claro, hay un detallito que no tuvo en cuenta, que pertenece a un culto religioso que venera a los robots. Y claro, en cuanto ella descubre que Demerzel es un robot, todo cambia. Lo que para él era una revelación que podría librarles, para ella es un descubrimiento casi sagrado. Dice que quiere quedarse cerca de ella, que cree que es la mejor manera de sobrevivir, que está convencida de que ese es su camino. Y lo más fuerte es que esa fe, ese culto a los robots, está penado con la muerte. Pero Demerzel no la mata, hace algo incluso más cruel y definitivo: le borra la memoria y la manda de vuelta a su mundo, sin recuerdos, sin Dia. Brutal. La reacción de Dia ante esto es tremenda. El grito que lanza cuando descubre lo que ha hecho Demerzel es una escena. Lee Pace está descomunal como siempre. Se nota que está destrozado, no solo porque la ha perdido, sino porque la única persona en la que confiaba dentro del Imperio lo ha traicionado de forma fría y quirúrgica. Y lo más doloroso es que ya no puede hacer nada. Song ha desaparecido, su plan de huida se ha ido al garete y ahora tiene que recomponerse o venirse abajo del todo. A medias no creo que se vaya a quedar. Y por si fuera poco, esto pone en jaque su trato con el comandante, porque recordemos que Dia le había prometido una cura para su hija enferma a cambio de su ayuda para escapar. Si ahora Dia ya no piensa marcharse, ¿qué pasa con esa promesa? ¿La incumplirá sin más? ¿Y si el comandante se venga contando toda la verdad al resto del imperio? Es un frente que podría abrir una grieta muy gorda dentro de la estructura de poder. Vamos, que el imperio se está desmoronando desde dentro, y lo peor es que ninguno de los hermanos está realmente preparado para lo que viene. Demerzel a todo esto sigue siendo una incógnita, cada vez más inestable, cada vez más humana. Parece atrapada en un dilema existencial. Su programación le obliga a proteger el imperio. ¿Pero a cuál de ellos? ¿Y a qué precio? Me da la sensación de que no es solo una consejera eficiente, está cambiando, cuestionando su rol, su misma existencia. Y no me extrañaría nada que acabara traicionando a uno de los Cleón o incluso aliándose con alguien externo como Gal. Y esto podría ser un giro de temporada grandioso. Ahora sí, pasamos a la otra gran línea argumental: el mulo. Cada vez que aparece en pantalla es una bomba de tensión. Da igual si está en persona o proyectándose, su presencia impone. En este episodio tiene una conversación clave con Despunte a través de una proyección, y ahí suelta una frase que me dejó clavada al sofá. Tú has vivido cómodo, la guerra no es cómoda. Un zasca galáctico. Ese es el resumen de su filosofía. Él no quiere negociar, no quiere la paz, él quiere destruir y reconstruir a su manera. Punto. Y lo peor es que tiene con qué hacerlo. No olvidemos que conquistó Calgan en cuestión de minutos, literalmente. Si consigue hacerse con la flota naval del Imperio, podría poner Trantor de rodillas. Y lo peor es que por ahora nadie está haciendo nada para evitarlo. Despunte es el único que se toma esto en serio. Descenso lo ignora. Dia está en modo drama amoroso. Y mientras tanto, el enemigo se organiza, se mueve y avanza. Siento que estamos en la calma antes de la tormenta galáctica de proporciones siderales. Otro momentazo es la escena de Preacher. Este personaje que parecía un secundario resulta ser clave. Se acerca al mulo para intentar entenderlo, y el mulo le mete mano literalmente en la mente. Le dice: eres como yo. What the fuck? ¿Qué significa eso? ¿Acaso Preacher tiene también habilidades mentales? Porque la reacción física es alucinante. Ojos enrojecidos, temblores, parece como si le estuviera despertando algo que ni él mismo sabía que tenía. Me dio incluso un pequeño escalofrío. Y claro, esto conecta con algo que ya vimos en el primer episodio. Preacher fue de los primeros en advertir que el mulo no era un pirata cualquiera, que era algo más. Porque lo sabía, tiene conexiones con Gal, es uno de los mentalistas que huyeron de Ignis. Lo que está claro es que no es un personaje cualquiera. Su historia va a tener peso. Y si está del lado correcto o del equivocado, eso ya lo veremos. Siguiendo con el hilo del mulo, no puedo dejar de comentar la escena del juego con Torren Mallow. Es una escena de pura tensión. Comienzan con un duelo verbal donde se insultan con cierta elegancia, y de pronto el mulo cambia completamente el tono. Pasa de reír como un desquiciado a ponerse serio y amenazante en un abrir y cerrar de ojos. Le dice que va a despellejarlo, que le va a gustar, porque va a controlar su mente mientras lo hace. Y yo ahí pensé: vale, este tío no necesita usar ni siquiera sus poderes para dar miedo. Él ya es el miedo personificado. La manera en la que impone su presencia es que, aunque sepas que incluso es una proyección delante de los Cleón, acongoja igual. Y claro, la reacción de Torren es rápida, ni se lo piensa. Activa el flash, sale pitando de allí con el Magnífico a bordo de la nave y desaparece de la escena. Esa huida es clave, porque ahora tiene en su poder a alguien muy importante para el mulo, y ese alguien es todo un enigma.
En los libros, en Magnífico es una identidad secreta del mulo, pero aquí en la serie lo han convertido en un personaje aparte. ¿Por qué? ¿Qué saben Gal y Despunte que todavía no nos hayan contado? La verdad es que me muero de ganas por saber qué tipo de información puede tener este personaje o si guarda conexión, alguna conexión más profunda con el mulo, porque está claro que para él no es un simple músico. Y ya que hablamos de música, no podemos pasar por alto lo simbólico que es todo eso. En esta versión del mulo, la música le calma, es su ancla emocional, pero también se convierte en excusa para ejecutar brutalmente a los oficiales que no estaban afinados, por decirlo así. Es una metáfora macabra que me ha encantado. El tipo necesita orden y armonía, pero a su manera. Y si no la tiene, arrasa con todo. Lo vimos incluso con el uso del bizona, un instrumento que según los libros podía controlar masas enteras. En la serie parece tener una función diferente, pero el hecho de que lo mencionen ya es un guiño potente para los fans de la saga. La escena final del episodio nos deja con ese aire denso, cargado de tensión. Torren ha escapado, el mulo ha perdido un control, aunque solo por un segundo, y en el horizonte se empieza a vislumbrar un enfrentamiento inevitable. Me ha gustado cómo todo se ha entrelazado poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y tengo la sensación de que a partir de aquí todo va a acelerarse, porque ya no hay más tiempo para planes secretos ni para negaciones. El imperio está a punto de colapsar y los enemigos están cada vez más cerca. Y aún así, seguimos sin saber qué ocurre exactamente con Gal en el presente. Sabemos que ha estado en contacto con Despunte todo este tiempo, que lleva años planificando algo, que conoce el peligro que supone realmente el mulo, pero todavía no hemos visto cómo se articula todo este conocimiento en un plan concreto. Está reclutando a los mentalistas, tiene acceso a información prohibida, sabe algo más que no ha querido compartir ni siquiera con Despunte. Lo siento, es que entre despunte, descenso y día me hago la picha un lío a veces. Me da la sensación de que Gal está jugando al ajedrez, mientras los demás están todavía descubriendo las reglas del 3 en raya. Vamos a recapitular un poco porque han pasado muchas cosas. Por un lado, los tres hermanos Cleon están más desincronizados que nunca. Despunte, que a estas alturas parece el más lúcido del trío, lleva ya 3 años en contacto secreto con Gal. Se ha estado informando, aprendiendo psicohistoria y preparándose para lo que cree que es una amenaza real, el mulo. Por otro lado, Dia se ha quedado devastado tras la desaparición forzada de Song, a la que Demerzel ha borrado la memoria y enviado bien lejos. Su plan de fuga se ha evaporado. ¿Y descenso? Bueno, descenso sigue sin tomarse nada en serio. Lo suyo es repetir frases del tipo, bueno, ya vendrán otros a quitarnos esto, todos son iguales, da igual a quién votes, mientras ignora por completo que se viene una guerra intergaláctica. La parte del mulo, sin duda, se ha convertido en el gran eje de la temporada, no solo porque lo que representa como amenaza, sino por cómo se está infiltrando. Poco a poco en todos los frentes. La conversación con Despunte deja claro que no está dispuesto a obedecer a nadie, no quiere negociar y no acepta jerarquías. Él actúa y punto. Y con la toma relámpago de Calgan en el primer episodio como precedente, ahora está planeando hacerse con la flota imperial. Si lo logra, puede ir a por Trantor sin resistencia y nadie parece estar moviéndose para evitarlo, excepto tal vez Gal y Despunte. Y esto ha sido todo en este repaso con spoilers al tercer episodio de la tercera temporada de Fundación en Apple TV+. Pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.fuera de series. Y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.